Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La anterior clase vimos el método de Newton-Raphson. ¿Es así? Ahora vamos a ver el método de la secante, pero antes de eso yo quiero ver cómo están los grupos, porque necesitamos la tarea. Ya están prácticamente los grupos, ya están prácticamente hechos, ¿no? Espero que así sea, ¿no? Todos están de acuerdo con sus compañeros de grupo y todas esas cosas. No quiero historia después, ¿no? Que este no trabaja, que va a retirar la materia. Bueno, que retira la materia, que la retire, no hay ningún problema. Los que quedan en el grupo tienen que continuar el trabajo. Porque va a quedar chuto pues ese grupo, ¿no es cierto? Si se retira uno, quedan los otros. Tanto en el grupo C como en el grupo MI ya están los grupos completados. Muy bien. Ingeniero, una Diga, consultita. Yo diga. soy del grupo 7 y ese día estaba por intentar entrar y alguien se entró y ya estaba lleno ya. ¿De qué materia? Del MI, Del grupo MI. sí, del grupo 7. El grupo 7. Sí, A ver, aquí están los del grupo 7. Los del grupo 7. MI. El grupo 7. Cabrera, Terrazas, Keila, Denker, Cortés, Berman, Hernández, Terraza, Víctor Hugo, Solís, César, José Luis, Enrique. ¿Quién no es? ¿Quién no es? Héctor Hugo. Víctor Hugo. Está Sí, Víctor Hugo. ¿Ah? Víctor Hugo no es del grupo. Está Víctor Hugo Fernández. ¿No está presente? Sí, ingeniero, estoy presente. Es que Bueno, me entré al grupo y no pude salirme. Ya lo voy a retirar entonces ahorita, ¿ya? Para que se integre al grupo que le corresponde. En este momento lo voy a retirar para que su compañera que le corresponde ese sitio lo haga. Se inscriban en su grupo. Entonces vamos a ir a los grupos. Vamos a ir a los grupos. Al grupo 7. Y de ahí a Víctor Hugo Fernández lo vamos a quitar. Fernández Terraza. Víctor Hugo. Ya está fuera. Quedan 3. Los otros 3 pueden añadirse. Puede añadirse, ¿cómo se llama usted? A ver, yo la voy a añadir. ¿Cómo se llama? Cáceres Fernández Jessica. Usted, Fernández. Jessica. Fernández Gabriela Vanessa. Pero no hay Fernández y Jessica. ¿Cuál es su apellido? Cáceres Fernández Jessica. Ah, Cáceres. Ahora Sí. sí, Fernández y Jessica. Ya está dentro del grupo, niña. Muchas gracias, ingeniero. Ya está dentro del mismo grupo. Entonces Fernández, que salió, tiene que añadirse al grupo que le corresponde. Muy bien, ¿quién más? Todos estamos completos entonces, ¿no? No quiero reclamos posteriores. Por eso es que
Estoy ahora tratando de arreglar lo que corresponda a arreglar. Bueno, vamos a ir habilitando la asistencia para la clase de hoy. En los dos grupos. A partir de este momento pueden subir su asistencia a los que están presentes. Suban su asistencia, por favor, los que están presentes. Tienen que subir su asistencia. Ya subió uno del grupo MI. 2, 3, 4, ya, ok. Vamos a ver otro grupo. Y del grupo C no aparece. No, no lo activó todavía, ingeniero. Al grupo, sí. A ver, vamos al grupo C. Bueno, ahora sí ya se puede ver el grupo C. Suban su asistencia a los del grupo C. Muy bien. Ya subieron 2, 3, 9. En el grupo MI. Ya subieron 22. 22 del MI. 13 del otro grupo, del grupo C. Y hay, vamos a ver cuántos presentes tenemos. Vamos a meter a todos los que faltan. 53, 52. 52 tenemos en clase. Bueno, en el meeting. Y acá tenemos 15 y 22, 37. Faltan. Tienen que subir su asistencia. 24, 15, 37. Estamos cerca. ¿Quién falta? Bueno, creo que ya no falta nadie, ¿no? Todo el mundo ya subió. Seguramente los que están mirando otra cosa han dejado su celular abierto, con el meeting abierto y no están mirando la clase. Eso pues van a tener falta, ¿no? Aunque estén enlazaditos y todo, ¿no? Muy bien. Ya estamos completos. Por lo menos hay 50. Aquí entonces terminamos la asistencia. Vamos a ocultar ahora esto para comenzar la clase. Ocultamos asistencia en grupo y en el otro. Listo. Estamos completos. Muy bien. Más tarde les voy a subir entonces el práctico para que lo vayan resolviendo, el práctico 1. Bien. Ahora nos vamos a la pizarra y vamos a hablar del método de la secante. Voy a mostrarles en el libro
Vamos a ir. Métodos numéricos para ingenieros. Los métodos abiertos están en el... Ahorita les voy a mostrar el libro mejor. Vamos a capturar. El tema de los métodos abiertos, decíamos, está en el capítulo 6. Aquí lo estamos viendo. Bueno, ese todavía no lo hemos visto. No está en el orden que yo lo doy esto. Porque primero vimos el del método de Newton. Fue en la anterior clase, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula de recurrencia del método de Newton. Creo que está un paso adelante. Nosotros le hemos dado un paso atrás, o sea, como XI, ¿no? Este está como XI más 1, ¿no? O sea, un paso adelante nada más. Pero es exactamente lo mismo. Método de Newton-Raphson. Aquí están los problemas que les decía, del máximo y el mínimo. Se debe incluir una rutina gráfica, todo lo que tiene que ver con el análisis. Aquí está el método de la secante. Este es el que vamos a ver ahora. ¿Ok? Ese es el método que nos tocaría abordar ahora. Como lo ven, está en la página 154 del libro. Después vamos a volver acá por la fórmula. La fórmula es esta, ¿no? Que siempre le damos un paso. Este está un paso adelante, ¿no? XI más 1 es un paso adelante. XI es un paso actual, ¿no? Aquí siempre le da un paso adelante. Nosotros lo vamos a dar con un paso, como siempre le damos, ¿no? XI no XI más 1. Por eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a la pizarra. Vamos a poner la pizarra de cuadritos. Y vamos a ver en qué consiste este método. El método de la secante. Es un método abierto primero, ¿no? O sea, no necesitamos un intervalo, ¿no? Para acotar la raíz, ¿no? Nada que ver, ¿no? Así como hicimos la intersección
de la tangente con el eje X. En el método de la secante hacemos eso, la intersección de la recta secante con el eje X. ¿Qué es la recta secante? Todos sabemos, a ver, aquí les voy a dibujar XY, como siempre, nuestros sistemas cartesianos es así, ¿no? Tenemos una función. Entonces, puede darse, bueno, voy a hacer un poquito más pronunciada esta función, como para que se note mejor. Ahí. Habíamos dicho que la tangente, el método de la tangente, toma un punto, ¿no es cierto? Y la aproximación viene por la intersección de la tangente. Así. Ahora cambia la figura. Para trazar una secante, ¿cuántos puntos se necesitan? Por lo menos se necesitan dos. 2 puntos. ¿Ok? Entonces, entre esos 2 puntos podemos trazar una recta. Podemos trazar una recta que, como ven, intersecta al eje X en este punto. Esa va a ser la aproximación, el XY. ¿Ok? De modo que necesitamos 2 puntos antes de XY. Necesitamos el punto XY menos 1 y necesitamos el punto XY menos 2. ¿No? Los dos anteriores, porque ya sabemos que la secante es posible siempre con dos puntos, siempre. Además, esa recta solamente intersecta a una función en 2 y solo 2 puntos, nada más, siempre. Y fíjense que esos 2 puntos generan un intervalo de la función. En ese intervalo la función tiene que ser continua, es lógico. Pues. No tiene que haber asíntota, debe haber continuidad. Entonces fíjense que la elección de esos 2 puntos, porque pueden ser cualquiera 2 puntos que pertenezcan a la función, esa elección debe ser tal que dentro del intervalo, ¿no?, que generan esos 2 puntos, ¿no es cierto?, la función tiene que ser continua. ¿Sí o sí? Entonces eso merece siempre un análisis, ¿no?, de continuidad. Y obviamente la gráfica es la primera, el primer recurso que usamos para ver ese aspecto. Además de la gráfica, siempre vamos a usarla para decidir de dónde vamos a partir con la sucesión de valores de aproximación. En este caso se necesitan 2 aproximaciones anteriores, siempre 2. De modo que inicialmente vamos a necesitar un X sub 0 y un X sub 1, ¿sí o sí? Como datos iniciales para el procedimiento. ¿Está bien? ¿Sí o sí? Entonces, esos datos son los que vamos a introducir a la ecuación de recurrencia, que es la que vamos a encontrar ahora.
Es un problema sencillo, ¿no? Geométrico. De todas maneras, ahí está la ecuación de recurrencia en el libro, pero como les dije, la ecuación de recurrencia está en xi más 1. Nosotros la vamos a escribir como xi nada más, ¿no? Entonces, esa ecuación, de acuerdo a ese libro, la voy a escribir aquí antes de demostrarla, la vamos a escribir aquí. Xi menos 1. A ver, lo vamos a hacer. Ahorita les muestro la pizarra todavía. Es que quiero tenerla ahí. Vamos a ponerla aquí. Y la vamos a escribir. ¿Ok? Vamos a ponerla con negrito. X, Y, así la vamos a escribir nosotros. Va a ser X, Y menos 1, menos, bueno, son dos puntos anteriores, X, Y menos 1 y X, Y menos 2, ¿no? F de X, Y menos 2 menos X, Y. A ver cómo es la cosa. No, está mal esta. Esto está mal. Voy a borrarlo. Está mal. Es F de X, Y menos 1 por X sub Y menos 2 menos X sub Y menos 1. Así es. Dividido entre F de X, Y menos 2, no, menos F de X, Y menos 1. Esa va a ser entonces nuestra ecuación de recurrencia. Esta anótenla porque esa es la que vamos a usar. En el libro es la misma que está en el libro, solo que en el libro está un paso adelante, ¿no? O sea, está en xi más 1. Pero en el fondo es lo mismo. Bueno. ¿Qué caracteriza esta ecuación de recurrencia del método de la secante? Que ya no es necesario evaluar la derivada. Ya no es necesario evaluar la derivada, ¿no? No hay ahí la derivada. Nada, ¿no? Entonces, es un método alternativo al método de Newton, en el cual sí o sí hay que evaluar la derivada, ¿no? Acá no es necesario hacerlo. Bueno, ¿cómo lo obtenemos? Así de sencillo. Ahí está el grafiquito que les hice. Igual, hay una relación de triángulos. Fíjense. Vamos a pintar los dos triángulos. Aquí tienen un triángulo. Digámosle el triángulo grande, ¿no? Y aquí tienen el triángulo pequeñito. ¿No es así? Entonces, el triángulo grande y el triángulo pequeñito tienen la tangente tiene el mismo ángulo, obviamente, pues para los dos, ¿no? La tangente del triángulo. Estoy hablando del triángulo rectángulo, ¿no? La tangente de un ángulo en el triángulo rectángulo es el lugar al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso lo sabemos desde segundo medio o tercero medio, por ahí cuando llevamos
trigonometría con el profesor del colegio, ¿no? Ahí está el ángulo. Es el ángulo que forma la recta secante con el eje X. Ese estamos hablando. Y le podemos poner un nombrecito pues, a este ángulo, ¿no? Alfa. Entonces, por un lado tenemos la tangente de alfa es igual a este valor de acá, este lado de aquí, dividido entre este otro. Lo he pintado con negro, lo he repintado con negro. ¿Está bien? O sea, eso es f de x y menos 2 dividido entre x y menos 2 menos x y menos 1. Esa es la tangente del ángulo en el triángulo grande. Y la tangente del ángulo, del mismo ángulo, en el triángulo chico, en el pequeñito, en este triángulo acá que ahora estoy repintando. ¿No es cierto? Es igual a f de x y menos 1 sobre x y menos 1 menos x sub i. Ingeniero, disculpe. Diga. En la primera ecuación no debería ser en la parte de abajo donde dice xy menos 2 menos x sub i, No. porque ese sería el cateto entero que forma el triángulo rectángulo. A ver. A x sub i, ¿no? Correcto, porque estoy haciendo este segmento y es todo el segmento, ¿no? Está bien. Esto está de más. Tiene razón su compañero, ¿eh? Yo me estoy equivocando. Xy menos 2 menos xy no más. O sea que el xy aparece en las dos ecuaciones. Si le igualamos las dos ecuaciones y de esa igualdad despejamos xy, sí o sí tenemos que llegar a esta ecuación. Hagan ese trabajo. Igualen las dos ecuaciones y de esa igualdad, ¿no es cierto? Van a tener xy en los dos miembros de la ecuación. Entonces lo que tienen que hacer es reducir hasta despejar xy y vamos a obtener esta ecuación, que es la ecuación de recurrencia del método de la secante, ¿no? Con ese valor se encuentra entonces cualquier intersección de la secante con el eje X, conocido los dos puntos anteriores, las dos aproximaciones anteriores. Listo, no es más. Pero fíjense que estamos aproximando con una recta que es prácticamente, digámoslo así, no es que sea paralela, ¿no? al eje, a la tangente. Pues la secante no tiene por qué ser paralela, ¿no? Pero dentro de ese intervalo, según el teorema de Rolle, ¿no? La secante, cuando la secante es paralela a la tangente, ¿no? Es la misma situación del teorema de Rolle, exactamente la misma, ¿no? Que afirma que en un intervalo la función tiene que existir la derivada, ¿no? Eso es, ¿no? En todo el intervalo. Eso es que existen todas las tangentes. Pero una de ellas, y solo una, es paralela a la secante, que pasa por los dos extremos. Una sola, ¿no? Bueno, es evidente que en este caso no estamos hablando exactamente, ¿no? Del teorema de Rolle. Pero
vamos a decir que la secante es, mientras más paralela a la tangente sea, ¿no? Mientras más paralela, se va a aproximar mejor al método de Newton, que es un método muy rápido. Entre todos los métodos que hay para este tipo de problemas, el método de Newton que vimos en la anterior clase es el más rápido, ¿no? Este método es tan rápido como el método de Newton según sea que xy menos 2 e xy menos 1 sean muy próximos. ¿Por qué? Precisamente porque les hablaba el método de Rolle, quiero decir el teorema de Rolle, ¿no? En la medida en que más se aproxime la secante a la tangente, de que más paralela, ¿no? Que sea bien paralela, ahí va a funcionar exactamente como el método de Newton. Eso quiere decir que el segmento entre xy menos 1 y xy menos 2, o sea, los dos puntos anteriores, tiene que ser el menor posible, fíjense. Es lógico, pues, ¿no? Es lógico. Mientras más pequeño ese intervalo, la secante se aproxima más a la tangente. Pero fíjense que por tener esta característica similar al método de la tangente, que es el de Newton, Raphson, va a tener los mismos problemas. Puede darse que en un momento dado la secante se haga horizontal y eso se va a dar, ¿no es cierto?, debajito de un máximo o arribita de un mínimo, ¿no? Ahí se va a dar. Obviamente que se puede dar ese caso. No hay que discutirlo. Fíjense, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Lo vamos a hacer en una gráfica aquí abajito. Siempre gráfico se entiende mejor, ¿no? Vamos a hacer los ejes. Y vamos a imaginarnos, bueno, los ejes. Y, X. Entonces, supongamos que tenemos una función con máximo y mínimo. Si queremos aproximarnos a esta raíz, fíjense, y si tomamos dos puntos anteriores, esto y esto, ¿no?, para una secante, esa secante será horizontal. ¿No? Y obviamente, como está dividiendo, aquí lo podemos ver, f de x y, o sea, los dos puntos tienen la misma imagen. Entonces, el término que está debajo, hay que ver la ecuación, se hace cero. Ese es el problema, ¿no? Entonces, se craquea, ¿no? El programa. Que no es que se craquee, estoy diciendo mal. Se va a colgar la máquina. Porque no se puede dividir entre cero. Se va a colgar el software, porque no se puede dividir entre cero. Entonces, tenemos el mismo problema que teníamos en el método de Newton. Puede ser que la secante se haga horizontal. Entonces, en ese caso, para tomar valores, si queremos buscar esta raíz, para tomar valores tendríamos que tomarla en un entorno alrededor, ¿no?, alrededor de la raíz. De tal manera que no crucemos un máximo o un mínimo, ¿no?, en el procedimiento de aproximación. ¿No es así? Eso es. Entonces habría que tomar, por ejemplo, en este caso, tendríamos que tomar dos puntos acá para iniciar, o bien dos puntos aquí.
lo más cerca, ¿no?, de la raíz, para aproximarla por este método. ¿Está bien? Eso es. Hay que tener, entonces hay que hacer, por eso es que es necesario hacer, digo, siempre la gráfica, porque la gráfica es determinante y hacerla bien. Por eso insisto en que usen Máxima. Es una herramienta muy poderosa y buenísima. Buenísima para la gráfica. Yo le dije que hay otra herramienta también poderosísima. No sé si la tendré aquí. Vamos a ver si tenemos GeoGebra. No la tengo instalada. ¿Por qué uso Máxima, no? Calculadora gráfica, dice aquí, ¿no? Ustedes pueden bajar a cualquier versión. La suite de cálculo, Cash calculador, etcétera. Pero esto más funciona como una calculadora, ¿no? Simple y sencilla, fácil. Le hace gráfica, así como la HP, pero un poquito más potente, ¿no? De todas maneras, tienen esa alternativa para aquí lo descargan, es gratuita, es libre, software libre. También hay para Win, se llama aquí está, ¿no? Aquí está. Te decía, hay para el celular, no para Android. Seguramente estas versiones son para Windows porque estoy en Windows. Si ustedes entran al Play Store, van a aparecer también las GeoGebra para Android. Igual, meten la función. Claro, aquí no se usa dos puntos igual. Aquí se usa el igual directamente. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. Se pone igual, f de x igual, o h de x, el nombre que quieran le pueden poner a la función, y GeoGebra se las va a dibujar. Inclusive no necesitan poner el intervalo, ¿no?, de x y el intervalo de y, no necesitan. Automáticamente GeoGebra le define un dominio de imagen y un dominio de la función que permita ver la función, que permita ver la función. Eso es lo bueno. Aquí no necesitamos. Además podemos hacer zoom directamente sobre la gráfica sin necesidad de buscar otro ámbito, ¿no? Esa es una herramienta muy poderosa para ver una función, la gráfica, y hacer un análisis sobre la gráfica. No hay ningún problema, úsenla. Todo lo que sea recurso para método numérico y en cualquier materia así, ¿no? Tenemos que usarlo. Yo la voy a bajar después, la voy a instalar y voy a mostrarle gráfica con GeoGebra. Es muy sencillo este software, pero es para eso, especialmente para ese tipo de problemas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrar un problema hecho en Máxima. Vamos a abrir y vamos a buscar el método de la secante. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Dónde está mi puntero? Lo he perdido de... Se ha perdido de mi Windows, mi puntero.
Bien. Bueno, problema, después lo instalo. Aquí está. Bueno. Problema por el método de la secante. Ahí lo ven con claridad, ¿no? Encontrar al menos una raíz de f de x en el dominio 0 a 2. Ese es el dominio dado. Con una tolerancia no mayor al 1%. Bueno, ya sabemos que aquí ponemos esto, ¿no? Esto de acá se pone para hacer que las salidas en máxima sean numéricas. Porque volvemos a repetirnos, si no colocamos esto, máxima nos va a mostrar una expresión como salida, ¿no? Bueno, aquí introducimos la función y ahí está la función que introducimos, como siempre, máxima la muestra, y aquí la ploteamos en el intervalo dado, ¿no? De 0 a 2, y yo ya le he puesto de y de menos 50 a 50. Y ahí tiene la gráfica. En 0 a 2. Como ven, hay una asíntota. Y vamos a encontrar, como dice el problema, al menos una raíz. ¿Ok? Entonces, la raíz, al menos una raíz que vamos a buscar será esta de aquí. ¿Está bien? Esa raíz, para ello, aquí dice, adoptamos x sub 0 a 0,65 y x sub 1, a no ser más grande para que se vea, aquí. Adoptamos x sub 0, 0,65 y x sub 1, 0,60. Si nos fijamos aquí, 0,51 es un valor que está por acá, y 0,60, 0,65 más a la derecha y 0,60 más a la izquierda. Pero está dentro de 0,5 a 1, ¿no? Muy próximo a la función, a la raíz. ¿Ve? Quiere decir que tratamos un valor en este entorno, ¿no? Ahí. Para no cruzar un máximo que está a la derecha, ¿no? O un mínimo que también está a la derecha. Pero además una asíntota. Entonces, eso es. Y ahora lo que hacemos más casito es decirle a máxima que defina la ecuación de recurrencia. Tal como la escribimos, ¿no? Máxima define xy, coma, como, después de la coma está el como, y introducimos toda la ecuación de recurrencia, tal como la escribimos, ¿no? En la pizarra. A ver, ¿cómo está en la pizarra? Ahí está en la pizarra. Tal como la escribimos ahí, exactamente igual como la ven ahí. Así está aquí. Dentro de define. ¿Ok? Dentro del define. Y máxima nos devuelve como resultado, fíjense, esto de acá, ¿no? Este resultado. Claro, pues, la expande, ¿no? Está expandida la ecuación de recurrencia. Y está muy bien escrita. Lo ideal es trabajar siempre así, ¿no? Con todo expandido, para que el error del redondeo no se manifieste tanto, ¿no? Se puede, obviamente, factorizar, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, ahí está el resultado, esa es la ecuación de recurrencia.
¿no? Todo esa es la ecuación de recurrencia, ahí está. X menos 1, etcétera, ¿no? No es más que reemplazar el X menos 1 y el X menos 2 en la ecuación, ¿no? En esta de acá, ¿no? La ecuación de recurrencia más que, ¿no? Ahí, la ecuación de recurrencia. Listo. No es más. ¿Qué sigue? Ahora inicializamos el procedimiento. ¿Cómo lo iniciamos? Ahí le decimos máxima, póneme I igual 0. Y para X sub 0 me pones 0,65. Y para I 1 me pone X1 o XI también es lo mismo, X, porque cuando yo decido que I sea 1, XI va a ser X1, pues lógico. Entonces en X sub 0 y en X sub 1 me coloca 0,6. ¿Ok? Ahí están los resultados que me da. Para 0, 0,65 y para I1, 0,6. Listo. Ahora le digo que me calcule. Para I2, calcúlame X sub 2. En este caso, toma I igual a 2 y todingo lo reemplaza en la ecuación de recurrencia automáticamente, ¿no? Todo lo reemplaza. Y me da el resultado. Para I igual 2 salió 0,58 y lo que sigue. Luego le digo para I3, calcúlame X sub 3. Y el resultado me lo da aquí. 0,58, bla, bla. Ahora calcula el error de aproximación entre los dos, entre las dos aproximaciones, X2, I2 e I3, ¿no? Y resulta que salió menor a 1. O sea que en el primer, ¿no? En el primer bucle del procedimiento me salió, ¿no? Que la tolerancia es menor al 1%. Por lo tanto, vamos a decir que este último resultado es el resultado correcto para nuestro ejemplo. Y obviamente después de eso hay que hacer la tabla de valores, ¿no? Que ya saben cómo se hace, ¿no? Hay que hacer la tabla con todos los resultados. Listo, y ya está. Ese es el método de Como ven, es muy sencilla la aplicación, ¿no? Más larga es la exposición del método. Eso es más largo que la aplicación en sí. Muy sencillo, muy fácil. ¿Está bien? Prácticamente aquí lo único que varía con el método de Newton es la ecuación de recurrencia. Claro, en el método de Newton hay que calcular la derivada y después hacemos la ecuación de recurrencia. Ese es un paso más, ¿no? Aquí no es necesario hacerlo. Directamente con un buen análisis sobre la gráfica, adoptamos los valores X sub 0 y X sub 1 y comenzamos el procedimiento. Listo, ya está. ¿Está bien? Con lo que el valor buscado es 0,589106 y lo que sigue. Eso es. ¿Está bien? Bueno, jóvenes. Ese es el famoso método de la secante que también lo tienen en el libro. Ahí pueden leer en el libro todo lo que hemos hablado aquí. Está también en el libro. Bien. Hasta ahora hemos visto dos métodos numéricos abiertos, ¿no?
Aquí tenemos el método de Newton, que lo vimos en la anterior clase, las dos anteriores clases, y ahora hemos visto el método de la secante. Ya estamos a punto de terminar la solución numérica de ecuaciones no lineales. Con este es el cuarto método. Ahora vamos a ver el método del punto fijo, que ya se los anticipé, está en el libro. Es el primer método que muestra el libro de los métodos abiertos. Ahora vamos a explicar el método del punto fijo. Yo no lo explico después porque el Newton y el secante son iguales en estrategia, son iguales en estrategia. La estrategia en el método de Newton es utilizar la intersección de la tangente con el eje X. Esa es la estrategia. Y la estrategia del método de la secante es la intersección de la recta secante con el eje X. Esa es la estrategia de la secante. ¿Cuál es la estrategia del punto fijo? Aquí cambia la figura. Entonces vamos a desarrollar el método del punto fijo, que no tiene nada que ver con la estrategia que usa Newton y con la estrategia que usa secante. Nada que ver. ¿Está bien? Es otra forma de llegar a resolver un problema de solución numérica de ecuaciones no lineales. Entonces lo vamos a ver ahora ese método. Vamos a nuestra pizarrita de siempre y ponemos como título el método de punto fijo. Vayan tomando sus apuntes así. Vamos a poner entonces abajito aquí. Ya saben que los apuntes salvan la vida. Son salvavidas al final. Vamos a poner aquí el método. El método del punto fijo. No tiene nada que ver con la estrategia de la secante. Otra de una ecuación no lineal. Para poder ver cuál es esa estrategia, primero tenemos que ver qué es un punto fijo, ¿no? Porque de ahí nace el nombre de la estrategia, ¿no? Bueno, ¿qué es un punto fijo? Vamos a hacer una gráfica de una función cualquiera, como ya sabemos. Aquí. Eje Y eje X. Entonces, vamos a hacer una función cualquiera. Digamos esta. Esa es una función cualquiera, f de x. ¿Ok? No hay ningún problema, por ejemplo, una función así como esta. Otra función. Llamémosle g de x, por ejemplo. ¿Ok? Y podemos hacer las funciones que ustedes quieran. Podemos. Infinitas funciones podemos poner. ¿Está bien? Eso. Ahora, no he dicho todavía que es el punto fijo. Para ello voy a trazar una recta. Vamos a trazar una recta a 45 grados. Estamos hablando de una recta así, que hay 45 grados y 45 grados, con los dos ejes ordenados. Esa recta es una bisectriz del origen de coordenadas, que es 90 grados, ¿no? Esa recta siempre va a haber, siempre va a existir esa recta. Siempre, por los siglos de los siglos. Siempre va a existir. Fíjense que en esas dos funciones, esa recta
intersecta a las funciones en puntos. Esos son los puntos fijos, jóvenes. Todos los puntos que ha intersectado esta recta, este es un punto fijo de la función que la hemos pintado en verde. Hay dos puntos fijos y seguramente por acá habrá otro. Tal vez por abajo haya otro, porque la recta sigue todavía en la parte negativa, ¿no? El cuadrante negativo. Entonces hay varios, puede una función tener varios puntos fijos. El caso de g de x, que por ejemplo es una función inversa de exponencial inversa. Fíjense, hay un punto fijo. Ese es el punto fijo para la g de x, ¿no? Para la g de x. Y esos otros son para la f de x. Estos dos. Y este de acá también para la f de x. Pero habrá funciones que no tienen punto fijo. De hecho, ¿no? Una función logarítmica, por ejemplo, dependiendo también, ¿no? De por cuánto se multiplica su argumento, eso hace que se acelere o desacelere la función. Cuando digo acelerado o desacelerar una función, que sea más rápida o más lenta, o sea que la derivada de la función sea más grande o más pequeña en valor absoluto. Porque es quien mide la variación de una función en la derivada, pues para eso la hemos inventado la derivada, ¿no? Para ver la variación, cómo varía una función en el dominio X respecto al dominio de imagen, cómo varía. Por eso le llamamos, le decimos a la derivada la razón de cambio, ¿no es cierto? La razón de cambio de una función, es decir, cómo varía la función. Bueno, nos va a servir esos conceptos para demostrar la validez de digamos así, de la ida o la búsqueda de la solución a través de este método. Bueno, entonces ya sabemos qué es un punto fijo. Eso queríamos saber, qué era un punto fijo. Bueno, ya sabemos. Un punto fijo es aquel punto producto de la intersección entre cualquier función y la recta bisectriz del origen de coordenadas x y. Y fíjense que esa recta es la función, también es una función de esa recta. Esa recta es la función f de x igual a y. O también y igual a x, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo, ¿no? Y igual a x. O f de x igual x, ¿no? No está mal aquí. Es así. F de x igual a x o y igual a x. Eso es. Esa es la recta. Como función, ¿no? Porque al fin y al cabo la recta es una función lineal que pasa por el origen y justo a 45 grados. Eso es. Entonces, el punto fijo será la intersección entre la función y esa recta. Quiere decir que lo voy a poner aquí en este círculo, o parecido a un círculo, ¿no? Quiere decir que el punto es tal que la función g de x o f de x, cualquiera que sea, es igual a x. La solución de esto me va a dar el punto fijo. La solución de eso, de g de x igual a x, me va a dar la solución del punto fijo de la función g de x, ¿no? Y f de x igual a x me va a dar la solución del punto fijo, de uno de los puntos fijos de f de x. Bueno, pero ese es otro el asunto, porque ahí habrá que
buscar 3x, ¿no? Porque son 3 puntos fijos en el caso de la función que le hemos pintado en verde y un solo punto en el caso de la función que hemos pintado en azul. Todo esto es referido al punto fijo, jóvenes. Así de simple y sencillo. Bueno, y se pregunta después, ¿qué tiene que ver esto con raíces? La raíz está en el eje X, no está en esa recta. No, ahí no hay raíz. Las raíces están en el eje X, ¿no? Para la función f de x, la raíz es esta de aquí. Y para la función azul, su raíz es esta otra. Bueno, precisamente vamos a ir a eso. Ahora, vamos a hablar del método del punto fijo. Ahora, ya que sabemos que es un punto fijo, ahora hablaremos del método del punto fijo. De nuevo hacemos nuestro eje cartesiano, y, x. Y ahora ponemos una función, por ejemplo, esta función, f de x. Y queremos encontrar su raíz, que es esa. Esa es la raíz que estamos buscando de la función f de x. Estamos buscando esa raíz. Fíjense, si yo proyecto la raíz hacia la recta que forma los puntos fijos, ¿no? Proyecto la raíz, estoy diciendo, ¿no? Porque de hecho, de aquí a ver, una recta vertical, ¿no? Dice que pasa por ese punto, ¿no? Y aquí vamos a tener la recta del punto fijo. O sea, esa es la recta y igual a x. Fíjense que si yo decía, proyecto esta raíz a la recta, habrá un punto fijo. La pregunta es, ¿ese punto fijo de qué función es? ¿De qué función es ese punto fijo? Que si yo encuentro el punto fijo, está resuelto el problema. ¿No es cierto? Así de sencillo. Porque la iteración la voy a hacer en el punto fijo. Aquí la voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Con g de x igual a x. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa g de x? ¿Cuál es? Que me dé la solución del punto fijo. Y obviamente la proyección de ese punto fijo sobre el eje x va a ser la raíz buscada de f de x. ¿Se entiende, no? Fíjense que la iteración la hacemos en otro lado, en otro punto, no en la raíz buscada, en otro lugar que es el punto fijo, en otro lugar geométrico, ¿no? Que es precisamente el punto fijo de una función g de x que no sabemos cuál es. No sabemos cuál es esa función g de x. ¿Y cuántas g de x pasan por ahí? Por ese punto fijo. Infinitas g de x. Infinitas. No necesitamos todas, ¿no? Encontremos unas 3, habrán varias, ¿no? Seguramente habrán varias funciones. La pregunta es cómo encontrar una g de x, ¿no? De tal manera que al hacer la ecuación de recurrencia, hablo de esto. Entonces la ecuación de recurrencia nace ahí, ¿no? G de xy igual a xy menos 1. ¿No? Ahí nació la ecuación de recurrencia. Automáticamente nació porque es precisamente la intersección entre la g de x y la recta. La recta y igual a x. Que ese es el punto fijo. Entonces, este problema se trata de encontrar la intersección de la recta de la recta y igual a x con la función g de x, de tal manera que ese punto fijo es la raíz de otra función f de x. De otra función f de x. Ese es el método del punto fijo. Ahora,
Lo que sigue es encontrar cuál será g de x. Eso es. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay dudas? Si encontramos esa g de x, se resolvió el problema, ¿no? Ya no hay vuelta. Hacemos la iteración justamente en g de x igual a x. Que es la intersección, que nos va a llevar a la intersección de punto fijo con la función g de x. Entonces, lo que corresponde ahora es encontrar cuál va a ser la g de x. Fíjense que no tocamos para nada la función f de x. Para nada. Es en otra función que se busca la iteración. La iteración. O sea, la aproximación mediante una sucesión. ¿Está bien? Hay dos metodologías para encontrar la función g de x. Vamos a ver cuáles son esas metodologías. A ver, aquí nomás en la gráfica. ¿Cuál sería la primera? La primera sería encontrar una función paralela a f de x. ¿Me entienden, no? ¿Cómo una función paralela? O sea, que esté a esta distancia. Fíjense que esta distancia de aquí, horizontal, vamos a pintarlo con rojito para que se vea mejor. Esta distancia de aquí es igual que esta. ¿Por qué? Porque este ángulo es de 45 grados. Entonces las dos distancias son iguales. ¿No es cierto? X, distancia X entonces. Quiere decir que si yo llevo la función, o mejor dicho, encuentro la función paralela, porque ya sé cuánto vale f de x es conocida, ¿no? Y yo trataría de encontrar entonces una paralela, más o menos sería una función así. Una paralela que pase por el punto fijo. ¿Eh? Ahí ya tienen una g de x, ¿no es cierto? Una de las g de x. O sea que una g de x va a ser la f de x más este valor que es x, ¿no? Entonces x más x. Ahí está. O sea, la expresión de f de x más una x. Ya está. Ya tenemos una g de x. Una de las infinitas funciones que pasan por ese punto fijo. Ya tenemos una f de. A partir de la función dada le sumamos una x, sea cual sea la expresión. Al final le sumamos más x, le ponemos y listo. Ya está. Esa nueva función es g de x. Es una función paralela a la f de x. Paralela a una distancia x. Por eso le estamos sumando x. ¿Está bien? Así es facilito. ¿Qué otra forma hay? Otra forma sería igualando a 0 f de x. Fíjense, ¿qué pasa si yo igualo f de x igual a 0? Digo igual a 0. Es la raíz, ¿no es cierto? Esa es la raíz. Pero de esa ecuación f de x igual a 0, ¿no ves que en f de x tengo varias x? Varias x. Despejo una x de tal manera que quede así. Fíjense. Fíjense. La recta es y igual a x, ¿no? Esa es la recta. Estoy escribiendo a la izquierda, ¿no? De la hojita. O bien g de x igual a x. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo igualo la función a 0? Y de esta f de x,
saco una X, o sea, la despejo. Despejo una de las X. ¿Ve? ¿Qué voy a obtener? G de X. Al despejar una de las X de F, una nomás de las, porque tiene que haber varias, ¿no? Pueden haber varias, montoneras de X puede tener F de X. Pero una de ellas despejo. Y ya tengo una G de X. O sea, la otra metodología sería entonces igualar la función f de x a 0, que es la raíz buscada. Y de esa ecuación despejar una x. Entonces, por cada x despejada vamos a tener una g de x. Quiere decir que podemos tener varias g de x, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos, vamos a subir un poquito más esto aquí. Digamos que la función la cual tenemos que encontrar la raíz sea 3x cuadrado menos 6x más 3, un polinomio. Entonces, si igual a 0 esto, 3x cuadrado menos 6x más 3 igual a 0, puedo despejar esta x que está al cuadrado o esta x. 2x puedo despejar, ¿no? Si despejo, digamos, esta x de acá, ¿cómo quedaría esto? 6x igual a 3x cuadrado más 3, ¿no es cierto? De modo que x va a ser igual a 3x cuadrado más 3 dividido entre 6, ¿no? O bien x cuadrado más 1 dividido entre 2, ¿no? Entonces, esto es la g de x, una g de x. Eso será x cuadrado más 1 sobre 2. Ahí ya tienen una g de x. Despejando la x del término lineal. Pero también puedo despejar la x del término x cuadrado. ¿No es cierto? Y ahí voy a tener otra g de x, distinta. ¿Ves? Pero las dos son g de x. Las dos son funciones que pasan por el punto fijo, ¿no? Cuya sombra, ¿no? Cuya la sombrita de ese punto sobre el eje x es la raíz de f de x. Es la raíz de esta función. ¿Eh? Entonces, aquí puedo obtener, por ejemplo, 3f de x. Una sumando a f de x, una x. Otra es despejando la x del término lineal. Y otra despejando la x del término cuadrático. Y puedo obtener más si quiero. ¿Cómo puedo obtener más? ¿Cómo puedo yo obtener más? Por ejemplo, multiplicando toda la función f de x por 3x. Toda, ¿no? Fíjense lo que puedo hacer acá. Que se llaman artificios ya, ¿no? Bueno, con 3 es suficiente, pero si quieren más, no hay problema, le echamos nomás, ¿no? Si digo 3x por f de x igual a... ¿Cuánto era la función? Era 3x cuadrado menos 6x más 3, ¿no? Igual a, se multiplica acá, ¿no? 3x cuadrado menos 6x más 3. Bueno, si hago este producto acá, voy a tener 3x al cubo, ¿no? Menos 9x cuadrado, ¿no? Más 9x, ¿no? 3x por f de x. Y obviamente esto pasa a dividir. Acá ya tengo otras x, ¿ves? Que las puedo despejar. Me nacen otras x que puedo despejar. Pero ya haciendo otros artificios, ¿no? Que si bien pueden ser válidos, pero con esas 3 anteriores es suficiente. Con esas 3 anteriores es suficiente. Y lo vamos a dar por válido. Con esas, en este ejemplo, con esas 3. Con esas 2 metodologías. La primera metodología sería sumar a f de x una x
Y la segunda metodología, despejar una de las X. ¿Está bien? Esas serían las dos metodologías. Y listo, ya está. ¿Está bien? Y ya con esa G de X, ¿qué hacemos? Hacemos la iteración alrededor del punto fijo. Y ya está. Una vez encontrado ese valor, ya sabes, del punto fijo, ya sabes, el X del punto fijo va a ser el X de la raíz buscada. Y listo, ya está la raíz buscada. ¿No es cierto? Ya está la raíz buscada. Ese es el método, así de sencillo. Tiene sus peros, como en el otro caso. Tiene sus peros, como en el caso del método de Newton. ¿Cuáles serían esos peros? Hay una situación particular que se puede dar en este caso. Esas situaciones se pueden dar midiendo el error. Cuando el error, en vez de disminuir, aumenta, ¿qué quiere decir? Digamos, calculé el error porcentual, salió 10%. En la siguiente iteración salió 30%. En la siguiente iteración salió 105%. En la siguiente le pegó 300%. O sea que en vez de bajar, subió el error. ¿Qué está pasando? Quiere decir de que el método no funciona, jóvenes. Cualquiera que sea. En particular este que puede ocurrir en este método. Sí que puede ocurrir. Lo que está pasando es que en vez de llegar, o sea, estamos hablando de una iteración, de una serie de aproximaciones, una sucesión de aproximaciones, más propiamente dicho, ¿no? Siempre vamos a decir una sucesión de aproximaciones. Las aproximaciones, en vez de ser aproximaciones, se alejan más de la raíz. En vez de ir hacia la raíz, se alejan, se van alejando las sucesivas aproximaciones. Eso se llama divergencia. No hay divergencia. O sencillamente se dice, no hay convergencia. Hay divergencia, perdón, dije así, ¿no? No hay divergencia. Hay divergencia. Por lo tanto, no hay convergencia. No converge la sucesión hacia el punto fijo. No hay convergencia hacia el punto fijo. ¿Ok? Pero como hay varias G de X, habrá que probar cuál de ellas es convergente y cuál no. Y para eso utilizamos una sencillísima condición. Fíjense. Sí o sí. Para que haya convergencia, buscamos la derivada G de X en valor absoluto para cualquier X, ¿no? Generalmente el X sub 0 es suficiente, ¿no? ¿No? Esto tiene que ser menor a 1. La derivada, la primera derivada de la G de X adoptada, porque vamos a adoptar una G de X, por cualquiera de las dos metodologías vamos a adoptar una G de X. A ver, probemos entonces. Vamos a ver si esta G de X converge para un X sub 0 determinada. Metemos el X sub 0 y vemos si hay convergencia. Para que haya convergencia debe ocurrir eso que estamos mostrando ahora en la pizarra. En su derivada, ¿no? Reemplazamos el X sub 0. Y si ocurre eso, hay convergencia. Entonces, quiere decir que esa G de X adoptada es válida para buscar la raíz. Eso es. Pero si ocurre lo contrario, si no es menor a 1, que sea igual o mayor
no tiene convergencia. Quiere decir que la sucesión que se obtenga a partir de esa g de x, en vez de acercarse, se aleja de la raíz. Son problemas típicos de falta de convergencia. ¿Está bien? Eso es así, jóvenes. Y este librito es muy bueno. Fíjense. Vamos al gráfico de arriba. Lo vamos indicando con la flechita. ¿Ok? La función g de x, ¿no? La función g de x, a ver, esta de aquí. Esta de aquí. Estoy apuntándola con verde, ¿no? Voy a apuntar con rojo. Esta de aquí es la función. En el primer gráfico, en el gráfico que dice A. Fíjense, y esta es la recta. La recta y1 igual a x. y2 igual a g de x. Son dos funciones. Entonces ya sabemos que la intersección de las dos funciones hacen el punto fijo. Si yo comienzo con un valor x sub 0, aquí está, ¿no? Este valor horizontal vendría a ser el error del valor adoptado. Este valor de acá viene a ser el error. Este valor horizontal. Hay un error. Y fíjense, cada vez el error disminuye. ¿Ve? Va disminuyendo, va haciéndose más pequeño, más pequeño. Quiere decir que hay convergencia. Veamos este otro gráfico que tenemos arriba a la derecha. Aquí está la función g de x, ¿no? Ahí tiene la función g de x y aquí está la recta. Ahora se adopta este valor como x sub 0. Fíjense, este valor que aparece aquí, este valor horizontal viene a ser el error, porque, ¿no? Porque este es el x sub 0 en la función y esto va a ser en la recta, ¿no? Como ese valor se toma para el siguiente valor, se obtiene este punto de acá arriba, que el error de aproximación, fíjense, el error era este, ahora es más pequeño. Que con ese nuevo valor se obtiene este, ahora el error de aproximación viene a ser este, más pequeño, ¿no? O sea, también aquí hay convergencia. Los dos casos de arriba son casos de convergencia. Convergencia acá y acá convergencia. Y fíjense los dos de abajo. Los dos de abajo. Resulta que yo tomo este valor. No, este de aquí, x sub 0. Y fíjense, el error es este valor. Porque el otro x sub 0 va a ser este. Pero ese me va a dar este error. Y el siguiente va a dar un error más grande todavía. Y así, más grande. Cada vez se va alejando la solución hacia el punto fijo. O sea que las aproximaciones, en vez de converger hacia el punto fijo, divergen. Se van hacia atrás. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Está bien? Entonces aquí estamos viendo dos tipos de convergencia que están arriba y dos tipos de divergencia que están abajo. La convergencia que tienen ustedes, jóvenes, aquí a la derecha, arriba a la derecha, se denomina, aquí está, ¿no? La representación de la convergencia, dice, ¿no? A y C tienen un comportamiento monótono. Por lo tanto, esto que he encerrado en rojo es convergencia monótona. Y esta de abajo es divergencia monótona. Monótona. Esta que tienen acá a la derecha, arriba a la derecha, es convergencia oscilante. En espiral. También se dice oscilante. Y la de abajo es divergencia oscilante.
¿Ve? Que no se cumple esta condición. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a decir que una función g de x puede tener convergencia monótona o convergencia oscilante. ¿Cuándo la convergencia es monótona? Cuando la derivada es positiva. Cuando la convergencia es oscilante, cuando la derivada es negativa. Estoy hablando de la derivada. Entonces no se olvide que la derivada en valor absoluto tiene que ser menor a 1. Pero si la derivada es positiva, quiere decir, y es menor a 1 en valor absoluto, quiere decir que hay convergencia monótona. Si la derivada es negativa y su valor absoluto es menor a 1, quiere decir que hay convergencia oscilante. Si la derivada es positiva y en valor absoluto es mayor o igual a 1, quiere decir que hay divergencia monótona. Si la derivada es negativa y su valor absoluto es mayor o igual a 1, quiere decir que hay divergencia oscilante. Así de sencillo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo clarito, ¿no? Claro como el agua. Esta situación, vuelvo a repetir, esta situación que tenemos aquí es para ver si continuamos o no continuamos con el análisis de la g de x. Si no hay convergencia, ¿para qué elegir esa g de x? Habrá que elegir otra, pues. Y si la otra tampoco converge, hay que buscar otra, ¿no? Y si la otra no converge, hay que buscar otra. Vamos por la prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Y dadas todas las posibilidades, bueno, pues si no hay convergencia, ¿qué le vamos a hacer? Decimos que el método no se aplica en ese caso. Solamente buscamos g de x por las formas que hemos visto acá. Es decir, sumando una x a la f de x y la otra es despejando una de las x de f de x igual a 0. Listo. ¿Está bien? Pueden ser que aparezcan 3g de x, 4g de x, no se puede, dependerán de las x que tenga la f de x. Eso es. Ese es el método del punto fijo. Ahora nos queda hacer un ejemplo, un ejercicio. El ejercicio sí lo vamos a hacer la próxima clase. Además que la próxima clase voy a volver a repetir estos conceptos más rápido, ¿no? Vamos a resumirlo y vamos a ver de dónde sale esa ecuación que estamos mostrando aquí, ¿no? ¿De dónde salió esto? Que el valor absoluto de la derivada de g de x tiene que ser menor a 1. ¿De dónde salió eso? Eso sale de analizando el error, ¿no? Analizando el error genéricamente. Vamos a llegar a esa conclusión. Porque ya sabemos que si hay divergencia, pues el error se dispara, ¿no? Si hay divergencia. Y si hay convergencia, pues el error tiene que ir disminuyendo, pues lógico. No hay dónde pelarle, ¿no? Y de ahí va a salir eso. De ahí va a salir esta expresión. ¿Ok? Ese es, en resumen, el método del punto fijo que hablamos en la pizarra, que mostramos en la pizarra. A partir del concepto de punto fijo, dice la estrategia es totalmente distinta. Nada que ver con lo que usa el método de Newton y el método de la secante. Nada que ver. Claro, son mucho más fáciles los otros. Pero a veces no es posible utilizar los dos métodos anteriores, por alguna razón.
Si no se puede, pues usaremos el método del punto fijo. Y el método del punto fijo se utiliza bastante en la ingeniería para resolver varios problemas. Eso es, jóvenes. Especialmente se lo usa en el cálculo de tuberías a presión, ¿no? A ver, los civilachos, para el caso de redes de agua potable, van a tener que utilizar este método. En el método de Hardy-Cross se usa el método del punto fijo. Eso es. Para encontrar las presiones en los nodos de una red. Bien, jóvenes. Eso es todo lo referente a esta clase. En la próxima clase nos vamos a abocar a un ejemplo de este método, del método del punto fijo. Y también van a tener el práctico. Ojalá que lo termine, porque todavía no lo he terminado de elaborar. El práctico 1, que es sobre los dos métodos ya estudiados, ¿no? Los métodos cerrados. El práctico de los métodos abiertos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Parece que nadie está mirando la clase. ¿Ninguno, ingeniero? No, ningún ingeniero. Está claro, ingeniero. Ya se me ha atravesado no sé qué cosa en la garganta.